la tierra olvidada que cambió la vida del hermano pobre para siempre. El notario cerró el expediente con un golpe seco que resonó en la sala como una sentencia. Afuera, el sol se derramaba sobre la finca como si nada hubiera pasado. Paredes encaladas, olivos que guardaban memorias y un pedregal junto al cobertizo que desde siempre había sido el blanco de chistes y miradas compasivas. Dentro, la familia escuchó las palabras de don Javier, la última voluntad del padre que ya no estaba, y la sala se llenó de un silencio que pesaba más que cualquier reproche. Antonio, el hermano mayor, recibió el paraíso. Las tierras llanas, el aljibe, la casona con sus balcones mirando al camino. Pablo, el hermano menor, heredó lo que nadie quería: un terruño de piedra con pizarra a flor de tierra, un cobertizo de tejas rotas y una higuera agonizante en la esquina. La boca del pueblo se llenó de murmuraciones y alguna risa contenida. La humildad de Pablo quedó expuesta, desnuda, bajo la mirada de los vecinos. La primera vez que caminó por el pedregal, Pablo se arrodilló. Había algo de costumbre en su gesto y algo de rendición. No era la tragedia que muchos imaginaban. No cayó en lamentos grandilocuentes ni en rabias incendiarias. Tomó su viejo pico, se quitó el sombrero, limpió el sudor de la frente y susurró a solas: «Señor, no entiendo, pero te ofrezco lo que tengo». Fue una oración corta, sin estridencias. Quien escuchara habría dicho que hablaba con más resignación que reproche, pero había en esa voz una llama pequeña, imposible de apagar por la burla ajena. Antonio volvió a la casa grande con paso alto. Fue él quien, en voz baja, encendió los cuchicheos. ¿Para qué le dio mi padre eso? ¿De qué le sirve a Pablo esa roca? No buscó la crueldad en sus palabras. Fue la incomprensión quien las moldeó. Algunos aplaudieron su fortuna con demasiada rapidez. Otros se voltearon para mirar al pedregal como quien observa a un condenado que aún no ha sido sentenciado. El pueblo comenzó a escribir la historia: vano, sin riego, condenado. Pablo, sin embargo, empezó a escribir la suya con otras manos. Al amanecer, cuando el blanco del cielo aún no había decidido si sería día o niebla, apagaba la luz de su lamparilla y salía al terreno. Sus manos, curtidas por años de faena, sabían del trabajo, pero no de la abundancia. Picó piedra, limpió hierbajos, colocó piedras sueltas en montículos. Su cuerpo habló en ampollas y en sudor, y su rostro, en contraposición, fue quedando cada vez con más serenidad. Una tarde, al ordenar un cajón del cobertizo donde guardaba herramientas heredadas, encontró un papel plegado, amarillento por el tiempo. Era un mapa dibujado a mano, con anotaciones en tinta desvaída y una raya en una piedra señalando un lugar que parecía indicar algo más que una simple roca. No sabía cómo había llegado allí, si su padre lo había olvidado o si era capricho del destino. Pero aquel mapa encendió en Pablo una esperanza que no era imprudente, sino paciente. No prometía milagros, solo posibilidad. Abrió de nuevo el viejo pico y empezó a planear, con trazos lentos, dónde cavar. La vida en el pedregal se llenó de amaneceres idénticos y de voces que no se callaban. Los jornaleros que trabajaban en las tierras de Antonio miraban a Pablo con compasión o con diversión. Algunos se detenían para ofrecer consejos médicos o predicciones secas. «Ahí no hay agua, hijo. Mucho te costará el pan». Manuel, el capataz del pueblo, alzó la mirada una vez y dijo con tono cortante: «El terreno no da. Plantar ahí es perder años». Eso no detuvo a Pablo. Aprendió a ocultar sus dudas, a doblarlas como trapos para que no se viesen al público. Cuando los comentarios eran más hirientes,
se sentaba bajo la higuera y hablaba solo. A veces su voz se quebraba en ruegos. Señor, dame paciencia, dame fuerzas para no rendirme. María conocía la historia por los demás. Un hombre que heredó piedras, una familia partida y la mirada inquisidora del pueblo. Pero conoció a Pablo por azar. Una mañana lo sorprendió reparando la caída del cobertizo y le dejó una cesta con pan y un frasquito de aceite de oliva. No fue un gesto romántico de película. Fue algo simple. Un trozo de pan, 2 palabras de aliento, una sonrisa que no exigía nada a cambio. Ella trabajaba en la almazara del pueblo y tenía las manos de quien conoce el peso de la aceituna y también de la esperanza. Cuando lo miró de cerca, vio en él no la lástima que otros veían, sino una determinación silenciosa. El mapa, mientras tanto, se convirtió en un plano de vida. No era una promesa escrita con tinta de certeza, sino una guía para las manos. Pablo trazó dónde cavar, midió con una cuerda, consultó a Manuel a hurtadillas. Manuel, al principio reticente, terminó dejando de lado su escepticismo frente a la constancia del hombre. Si vas a hacerlo, hazlo con método, le dijo. Y poco a poco, aunque no creía en milagros, fue aportando alambres para marcar las parcelas y consejos para encauzar el agua si aparecía. El orgullo de Antonio se volvió todavía más severo. Veía cómo su hermano levantaba montículos, cómo se ganaba la mañana con trabajo y cómo algunos, como María, le traían pan de vez en cuando. Su bienestar le pesaba en la conciencia como un silencio que no sabía admitir. Días, semanas, estaciones. El sol golpeaba con punzadas de cobre en verano y el polvo se pegaba a la garganta de Pablo. Las manos le dolían. Las ampollas se abrían y cicatrizaban y la gente seguía pasando. Hubo noches en las que la soledad fue peor que la fatiga. Una pareja de vecinos dejaba comida en el umbral del cobertizo y se marchaba con la mirada baja. Un grupo de niños trepaba la valla para lanzar piedras y se reía mientras corrían. Cada risa era una piedra más en el alma. Sin embargo, por las noches, cuando el campo se quedaba solo y las estrellas prendían su pequeño fuego, Pablo encendía una lámpara de aceite y con la espalda apoyada en la pared hablaba en voz baja con Dios. No eran discursos, eran confesiones apenas murmuradas. Padre, si no fuera por ti, no habría empezar. Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Pero si tú quieres, haz que florezca. Un día, el cielo se oscureció. No fue una tormenta furiosa, sino una nube larga que avanzó y se quedó estacionada sobre el pedregal como quien vigila algo. El aire olía a tierra mojada antes de que la lluvia comenzara, y los vecinos, que habían aprendido a hablar por la espalda, se inclinaron a mirar. Pablo sintió en el pecho una mezcla de ansiedad y una calma rara. La nube no era señal automática, pero algo en él le dijo que continuara. Cavó hasta que las manos no respondieron, hasta que el sol cayó y la luz se volvió azul en los perfiles de la piedra. Fue entonces cuando ocurrió. La pala golpeó una veta que no era piedra. Sonó distinta. No era el tinte seco del pedregal, era una resonancia hueca. Por un segundo, el mundo quedó en suspenso. Hasta entonces, la narración podría haberse reducido a una simple fábula. El pobre que persevera y al final recibe el remedio. Pero la vida no ama los guiones perfectos, y Pablo no fue un héroe impasible. La celebración no nació al primer golpe. Antes tuvo que pasar por la casi pérdida. La pala rebotó y un repentino mareo cayó sobre él. El sol, que le había cuidado durante meses, le pegó un golpe frío con sus últimos rayos y se deslizó hasta que todo se volvió sombra. Cayó al suelo sin fuerzas.
La sed le mordía la lengua. Fue en ese hilo entre la conciencia y la oscuridad que habló de la forma que los hombres hablan cuando no les queda más. Señor, no pido riquezas, solo que me sostengas un momento más. No hubo estridencias, solo una voz quebrada adherida a la tierra. María, que pasaba por el camino buscando ramas para la cocina, lo encontró tumbado. No gritó. Sus manos hicieron lo que las manos acostumbradas a la vida hacen: abrigar, traer agua, sostener. Le dio de beber, frotó su frente con el paño que llevaba y mantuvo la mirada fija en él. Esa noche, cuando apareció Antonio en el cobertizo, fue para comprobar que su hermano no había caído en desgracia total. Miró a Pablo con dureza, pero la dureza se estaba derritiendo en sus ojos. No sabía cómo había vuelto esa compasión inesperada a su pecho, pero la vio reflejada en la conducta de su propia familia, que, desde la casona, observaba ya no con orgullo, sino con inquietud. Al día siguiente, las nubes jugaron su papel. Una lluvia intermitente humedeció las piedras y dejó un perfume de tierra fresca que despertó la memoria antigua de todos. Pablo volvió al sitio donde había sentido la hueca resonancia. Colocó la pala con cuidado, apoyó la rodilla y con una mezcla de técnica y esperanza dio un golpe fuerte. La roca cedió. No fue una explosión ni una ruptura cinematográfica. Fue un tronido sordo y luego un hilo de agua que apareció, tímido al principio, como quien asoma la cabeza para ver si el mundo le permite entrar. El agua golpeó la pala, lanzó gotas que salpicaron la cara de Pablo y cayeron en la tierra como una lluvia concentrada. El sonido fue infantil y a la vez antiguo, agua fresca, limpia, que respiraba. El olor de la tierra mojada subió como un himno. Los ojos de Pablo se agrandaron y la sequedad de su alma encontró un reflejo en la humedad que ahora brotaba. No fue una respuesta inmediata de la comunidad. Al principio, Manuel, que había visto mejores y peores milagros en su vida de trabajo, se acercó con cautela y dijo: «No esperaba esto». Los jornaleros comenzaron a reunirse. La noticia se deslizó por las paredes del pueblo y de pronto había un rumor que no era de burla, sino de asombro. El cura don Carlos llegó con cuidado. Vestido con su sotana, caminó por la tierra empapada y tocó las gotas en sus manos como quien sostiene un sacramento cotidiano. No habló de milagros en términos de dogma, habló, más bien, de significado. No es solo agua, es lo que eso provoca en nosotros. Habló de la roca y de la sed del pueblo, y sus palabras, medidos como son los sermones buenos, no levantaron expectativas irreflexivas, sino que abrieron la posibilidad de comunión. «A veces», murmuró, «Dios nos regala un signo para que aprendamos a compartir». No comparó ni explicó. Dejó que cada persona pusiera el sentido que su corazón necesitaba. Antonio vendría después, porque las transformaciones profundas llevan su tiempo. Al principio, su reacción fue una mezcla de incredulidad y temor. Miró el chorro y sintió que su identidad, construida en torno al tener, se resquebrajaba. Si el agua podía brotar del pedregal que él había despreciado, ¿qué era lo que realmente le daba sentido? La respuesta no venía de afuera. Algo en su pecho, tal vez un remanente de amor filial o la vergüenza de todo lo que había mostrado, lo movió a visitar a Pablo. Lo hizo sin anuncio, con la defensiva de quien teme ser humillado, y al ver la escena de la gente regando, de niños chapoteando, de campesinos besando la tierra con una mezcla de asombro y gratitud, se le hizo pequeño el orgullo. El verdadero clímax no fue el chorro en sí, sino el efecto que tuvo en las manos y los corazones.
Pablo no escondió nada. Cuando el agua comenzó a brotar con más fuerza, lo primero que hizo fue improvisar canales con las manos y los pocos tablones que encontró, sin pensar en herencias ni en propiedades. Abrió la llave de la comunidad con dedos improvisados y dejó que el líquido corriera hacia las parcelas que hasta entonces habían estado secas. María recogía agua en cubos, los niños jugaban, y Manuel y otros comenzaron a construir pequeños bordes para que no se desperdiciara. El pedregal dejó de ser pedregal para convertirse en un corazón que latía. La noticia se extendió como la savia por un árbol herido. Llegaron agricultores de pueblos vecinos para ver el manantial y no solo pedían explicaciones técnicas, pedían sobre todo permiso para compartir. Pablo, con la simpleza que siempre lo caracterizó, habló en voz baja. No es de nadie, es para todos. No fue pose ni grandilocuencia. Fue la consecuencia natural de una vida que había sabido de carencias y quería que otros no las sufrieran. En la plaza, don Carlos habló a la gente. No predicó salvación instantánea, ni prometió que todo sería fácil. Habló de responsabilidad. Acordaron, con la misma humildad que había caracterizado el inicio de la historia, que el agua debía usarse para regar las tierras de los más necesitados, para abrir un pequeño huerto escolar y para abastecer un dispensario básico que se construiría con las modestas aportaciones de todos. Antonio, que había observado las primeras decisiones desde la distancia, sintió crecer en su interior una inquietud que al principio confundió con culpa. Fue entonces cuando su corazón quebrantado le hizo tomar una decisión que no era teatral, sino auténtica. Se acercó a Pablo y le pidió perdón. El diálogo entre hermanos fue corto y verdadero. Antonio, con la voz cortada por aquello que las palabras no alcanzan a expresar, dijo: «Lo siento. He sido orgulloso. He mirado mal a la tierra y a ti». Pablo lo miró con la misma humildad con la que había acabado. No hubo fanfarria ni frase tajante. «No vine a vengarme», respondió Pablo. «Solo quería ver si podíamos hacer algo con lo que tenemos». El abrazo que siguió fue pequeño, sin cámaras, sin público, pero con la potencia de quienes comprenden que pedir perdón es reconstruir un puente que parecía roto. Con el tiempo, lo que había sido pedregal se transformó. No fue una explosión de riquezas ni de lujos, fue trabajo compartido. Se cavaron acequias, se plantaron frutales, se recuperó la higuera que había sido testigo de los primeros días. La comunidad puso una pequeña escuela con tablas y lápices donados por quienes ahora veían la posibilidad de un futuro distinto. Se abrió un espacio para un dispensario básico, donde un médico del pueblo venía 2 veces por semana. Antonio, que inicialmente había creído que su generación debía cimentar su valor en posesiones, usó parte de sus tierras para crear un sistema de riego comunal. No fue un gesto para aliviar su conciencia, sino la decisión de un hombre que entendió que la vida no se sostiene en las fronteras del egoísmo. Pablo y María se casaron bajo la sombra del olivo más viejo. No fue una boda de esplendor, sino una celebración sincera. Vecinos con mantas, bocados simples, risas. El agua corría cerca, y los niños de antes que tiraban piedras, ahora chapoteaban junto a un río que, aunque pequeño, llevaba el latido de la esperanza. Manuel, que había sido escéptico, se quitó la gorra y dijo en voz alta: «Nunca pensé que esto fuera posible». No hubo en su frase asombro por la novedad, sino reconocimiento por la perseverancia. Lo que más importó no fue tanto la procedencia del agua como lo que provocó, un giro en la forma de vivir. La tierra dejó de ser una excusa para dividir y se convirtió en un motivo para reunirse. Pablo
No se erigió en maestro ni en Mesías. Siguió siendo el hombre de manos callosas y oración discreta. Don Carlos no hizo exégesis, plantó la idea de compartir. Antonio no se confesó por vanagloria, lloró por la verdad que había tardado en ver. Alguna vez, en una homilía, don Carlos mencionó la historia de una roca que se abrió y de cómo, en otro tiempo, alguien en un desierto recibió agua de una roca. No lo puso como comparación doctrinal que convierte la experiencia en dogma, sino como una parábola que ayuda a pensar. Como aquella roca, también hoy nos puede brotar lo inesperado, pero el reto es ¿qué hacemos con ello? Fue una llamada a la responsabilidad, no a la expectativa ciega. Eso quedó claro. El manantial no era una garantía de fortuna personal, ni una fórmula secreta. Era un recordatorio de que a veces Dios actúa y abre puertas para que las abramos de par en par, no para que las cerremos. El pueblo cambió, no porque hubiera abundancia inmediata, sino porque la manera de mirar la vida se transformó. Se organizaron comisiones para distribuir el agua de forma justa, se crearon turnos para cuidar los frutales y se pusieron a trabajar en proyectos pequeños, una biblioteca comunitaria con libros donados, un taller para que los jóvenes aprendieran oficios y un espacio donde los ancianos pudieran sentarse y contar historias. La prosperidad, si así se podía llamar, no cayó como un regalo inexplicable. Fue el fruto de la unión. Pablo siguió trabajando. Su humildad permaneció, porque había aprendido que no había hecho nada solo. Cuando le preguntaban quién lo había ayudado, siempre nombraba a María, a Manuel, a don Carlos, a los niños que ponían piedras para formar un borde. Nunca dijo que fue su fe la que garantizó el manantial. Decía, con su voz callada, creí y actué. Cosas pequeñas se juntaron y pasó esto. En una tarde de verano, mientras la brisa llevaba el olor de la tierra húmeda y los olivos, Pablo se sentó en el umbral del cobertizo y miró cómo la gente trabajaba. A su lado, María tejía y reía con aquellos que la rodeaban. Antonio se acercó y sin grandes palabras le entregó las llaves simbólicas de la casona, no para que las usara como si fueran un trofeo, sino para que la casa sirviera a veces como centro de reuniones, para que la comunidad tuviera un lugar donde celebrar las cosechas. Fue un gesto simple y enorme a la vez. La historia del manantial corrió por otras tierras y llegaron preguntas. Algunos querían explicaciones científicas, otros metáforas. Lo importante para el pueblo no fue encajar el acontecimiento en una doctrina o en una ciencia. Fue aprender que el milagro, cuando sucede, cambia sobre todo la manera de mirar al otro. Don Carlos, en sus conversaciones con los vecinos, solía repetir: la gracia no nos exime de trabajar, nos anima a hacerlo juntos. Esa frase fue como un faro para quienes habían conocido la dureza de la provisionalidad. Hubo momentos de tensión. No todo fue unanimidad. Decisiones sobre el uso del agua llevaron a pequeños choques. Una noche, alguien cortó una tubería por miedo a que acabara desperdiciándose. La acción generó un enfrentamiento que solo pudo calmarse por la intervención de María, que con su sencillez fue capaz de convocar a todos alrededor de una hogaza de pan y recordarles por qué empezaron. No vinimos aquí por nosotros solos, dijo. Vinimos porque un hombre tuvo fe y lanzó su trabajo al viento. No destruyamos eso por miedo. Sus palabras, simples, volvieron a poner la brújula en su sitio. Con el tiempo, la finca recuperó su nombre y su dignidad. No porque ahora brillara como un palacio, sino porque la vida que latía en ella era compartida. El cobertizo fue arreglado,
La higuera floreció años después con una abundancia que sorprendió a quienes recordaban sus hojas marchitas, y la pequeña escuela dio frutos. Niños que aprendían a leer, jóvenes que ya no se marchaban al primer tren en busca de promesas lejanas. Antonio y Pablo, sentados alguna tarde en la puerta de la casona, miraban los surcos que ahora brillaban con el agua del canal. Era un paisaje que les hablaba de pérdidas y de ganancias que no se miden en cuentas bancarias. La transformación más íntima fue la de Antonio. Antes había confiado en el valor de lo que posee. Después entendió que el valor también reside en la capacidad de compartir. No fue una conversión espectacular ni teatral. Fue un cambio de criterio. Comprendió que su identidad no tenía que construirse sobre el desdén hacia los demás. Pidió perdón sin pompa y se puso manos a la obra, trabajando codo con codo, aprendiendo a cavar acequias y a sembrar junto a quienes antes había mirado desde lejos. Pablo, por su parte, jamás se proclamó guía espiritual. Seguía orando con la misma sencillez de siempre. En ocasiones, ante la mirada de algunos curiosos, repetía frases que parecían oraciones. Gracias, Señor, por lo que nos has dado. No pedimos gloria, solo uso. Y de vez en cuando, en soledad, volvía a decir lo que había dicho la primera noche que tomó el pico. Si quieres, haz que esto florezca. No era una fórmula mágica, era una entrega. La fe que él vivió fue práctica. No se limitó al sentimiento ni al reclamo, sino que se mostró en una labor cotidiana que juntó a muchos. Hubo quien sugirió que todo aquello era una señal para volver a la vida del campo, para creer en la providencia de un modo pasivo. Eso no fue lo que el pueblo aprendió. El aprendizaje fue otro. Cuando las manos se unen, la tierra responde. Cuando el corazón se abre, las posibilidades se multiplican. En la escuela pequeña se les enseñaba a los niños que trabajar la tierra no es esclavitud, sino cuidado, que regar no es un ritual, sino servicio, que tomar el pan no es derecho exclusivo, sino responsabilidad. Palabras sencillas que, cada una, abrían una forma de ser. Al cabo de los años, la historia de la tierra olvidada se contó en la plaza en noches de verano, y la gente ya no la relataba con tono de fábula moralizante, sino como un testimonio de lo que la humildad y el trabajo compartido pueden producir. Algunos visitantes que venían buscando milagros en forma de claves rápidas se marchaban sin entender. Otros, los que venían con manos dispuestas, se quedaban, y así la finca que había sido despreciada cambió el destino de quienes la habitaron. Una tarde, don Carlos fue al manantial y se quedó mirando cómo el agua caía en una acequia construida por las manos de muchos. Cerró los ojos y en silencio dijo una oración que no fue para pedir, sino para dar gracias. Padre, gracias por las manos que supieron abrir lo que la dureza cerró. Bendice esta tierra y a quienes la cuidan. No era una frase grandilocuente. Era el susurro de alguien que veía en la sencillez el misterio de la gracia. En la boda de Pablo y María, los niños del pueblo llevaron flores recogidas de los huertos recién plantados. Antonio entregó junto a su hermano una placa sencilla donde estaba escrito: para que nunca olvide que la vida florece cuando se comparte. Había lágrimas, risas, la gente cantó y la celebración fue la consecuencia natural de un camino largo. Al final, el mayor milagro no fue solo el manantial. El agua fue el catalizador. El verdadero cambio fue interior. Lo que brotó en la roca fue un espejo que reflejó lo que hacía falta: unidad, humildad, la disposición a pedir perdón y a compartir.
Pablo no había buscado fama ni fortuna. Lo que buscó fue trabajar la tierra que le tocó, con manos abiertas y corazón puesto en algo más grande que él mismo. Así, la tierra olvidada que cambió su vida no lo hizo por sí sola. Lo hizo porque la comunidad respondió, porque las personas decidieron transformar su mirada. Si esta historia te ha llegado al corazón y quieres escuchar más relatos de fe y esperanza, suscríbete. Con el tiempo, la finca se convirtió en ejemplo modesto. La escuela tuvo que ampliar 2 aulas más y el dispensario asumió un voluntariado para atender en días de lluvia. Las generaciones nuevas crecieron con la idea de que nada es seguro, pero todo puede ser compartido. Los proyectos que nacieron eran pequeños y sostenibles. Una cooperativa de aceitunas, un taller de carpintería con viejas tablas reparadas, huertos comunales que dieron frutos incluso en años de sequía. Nada fue inmediato, nada fue mágico sin trabajo. Cada resultado llevaba la firma de manos que se habían decidido a sudar juntas. En las tardes largas, Pablo y Antonio a veces se sentaban en la linde que separaba el huerto del olivar. Hablaban de su padre, de don Javier, de cómo la herencia fue una semilla que giró en una dirección inesperada. No era resentimiento lo que habitaba esas conversaciones, sino comprensión tardía. Antonio reconocía su error y Pablo no alimentaba rencor. Había un aprendizaje contenido en cada palabra. La familia se teje en actos, no en títulos. La historia corrió por otros valles y la gente, al escucharla, preguntaba por la forma precisa en que se abrió la roca o por la longitud exacta del caudal. Algunos pedían señales, otros daban explicaciones científicas. Pablo siempre respondía igual. No sé todo. Sé que cavamos, que sufrimos, que engañamos al cansancio con trabajo. Y cuando el agua vino, compartimos. No quiso nunca que su experiencia se transformara en doctrina. El riesgo de convertir el milagro en receta era real y él lo evitó con cuidado, porque sabía que la fe no es billete ni garantía, sino acompañamiento. Don Carlos, una tarde en la sacristía, escribió una carta abierta que leyó en misa. No hablaba de favores ni de privilegios, habló de la responsabilidad que nace cuando la comunidad recibe algo bueno. La gracia exige cuidados, decía. Hay que educar la mirada para que no se convierta en absorto disfrute, sino en servicio. Fue una exhortación suavemente firme que tocó a muchos y que el pueblo recordó cuando llegó el primer invierno con heladas que amenazaban las nuevas plantaciones. En una reunión comunitaria se decidió crear un fondo modesto para emergencias agrícolas y para ayudar a quienes, por enfermedad o accidente, no pudieran trabajar sus parcelas. No fue un gesto espectacular, sino uno que demuestra el paso del sentimiento a la organización. Aquel fondo salvó cosechas y evitó desbandadas en tiempos difíciles. Todo ello nació de la experiencia compartida. La roca que dio agua fue la chispa, pero el fuego se mantuvo por la decisión de perseverar. El tiempo puso arrugas en las manos de Pablo y Antonio, pero las arrugas fueron mapas de vida, no de derrota. Los dos se hicieron más humildes, más pacientes. María envejeció con la sonrisa de quien sabe que el pan no se gana en solitario, y don Carlos celebró bodas y bautizos con la misma moderación que había mostrado en el día del manantial. Manuel, ya veterano, veía a los jóvenes con orgullo. Hace años dijo que aquello no tenía futuro, comentaba. Hoy vemos lo que es fruto del trabajo compartido. Nunca se afirmó que la fe garantizara riqueza. Nunca se hizo de la experiencia un dogma. Fue más bien una historia de cuidado.
La tierra olvidada que cambió la vida del hermano pobre para siempre, no lo hizo para engrandecer su nombre, sino para rehacer la red de relaciones en aquel lugar. Y esa red sobrevivió a la vez que cambiaba las prioridades del pueblo. La enseñanza fue clara y sencilla. Cuando se combina la fe humilde con las manos dispuestas, no hay milagro que no demande responsabilidad. Antes de dormir, muchas noches, Pablo miraba la estrella que se reflejaba en la superficie tranquila del manantial y se repetía, con voz baja, una oración de gratitud. Gracias, Señor, por este don y por la gente que quiso compartirlo. No pedía más. Había aprendido que lo que importa no es acumular sino dar fruto, que la providencia no es una máquina que entrega fortunas, sino un misterio que convoca a la comunidad. A su manera, la historia de aquel pedregal se convirtió en una lección para quienes la vivieron. La fe no quita el cansancio, pero le da sentido. Si esta historia te ha tocado y quieres compartirla con alguien que necesite escuchar sobre perseverancia, humildad y comunidad, compártela y deja un comentario con lo que te ha inspirado. Que la paz y la esperanza te acompañen.